Estamos de acuerdo en que tú y yo vivimos en tres dimensiones. Para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, para adelante, para atrás. Tres dimensiones. Las dimensiones hacen referencia a dentro de un espacio hacia qué dirección te puedes dirigir. Hasta aquí todo bien, ¿cierto? Pero ¿qué tal si te digo que hasta hace aproximadamente unos, ¿qué? 70 años pensábamos que vivíamos realmente en una sola dimensión? Y tú me dirás, ¿esto en qué me afecta a mí? Pues sí, que es importante saber en cuántas dimensiones vives, porque en serio, ha influido muchísimo en la forma en la que hoy llevamos nuestro estilo de vida y trabajamos. Vamos a viajar hasta el año 1911, hace poco más de 100 años. En este momento vemos a un señor llamado Frederick Taylor, creador, escritor de los principios de la administración científica, que se levanta un día y tiene una maravillosa idea. Ahora que estoy viendo yo que las organizaciones cada vez son más complejas, cada vez tienen más problemas, las empresas tienen problemas. Yo tengo una idea. Yo creo saber cómo solucionar este problema. Voy a proponer la aplicación del método científico para resolver los problemas organizacionales. Y esta idea es maravillosa, esta idea es genial, esta idea es rompedora para la época. Su perspectiva hacia la administración y hacia cómo entender al individuo dentro de la administración era una perspectiva que traería un problema inmenso al futuro de la administración. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál era realmente esta idea tan problemática? Resulta ser que en la mente del señor Frederick Taylor, la motivación del trabajador para que éste fuera productivo, para que éste fuera a la organización, para que éste trabajara intensamente y diera todo de sí, se basaba exclusivamente en el dinero. Tú le echas dinero allí y eso funciona como, no sé, las maquinitas estas de feria que le echas una monedita y... Lo cierto es que esta idea se fue extendiendo a lo largo del tiempo en las distintas prácticas administrativas de la época y terminó por establecer una relación entre el individuo, la productividad y su estilo de vida. Tú, yo, vivimos para producir. Producimos para vivir. Es lo que se conoce como la concepción unidimensional del hombre. El hombre solamente funciona en una sola dimensión, la dimensión productiva. Fuera de la producción, el individuo, el hombre, la persona, tú, yo, no existimos. No te puedes mover fuera de la producción. Y esto trajo consigo un montón de problemas. Si el hombre solamente se puede mover en una sola dirección, que es producir, ¿qué diferencia hay entre el hombre y la máquina? Piénsalo, piénsalo. Una cafetera solamente, en teoría, puede ser cafetera. Nadie va y le pregunta a la cafetera, cafetera, ¿cómo te sientes tú y cómo te identificas? ¿Te identificas como un helicóptero Apache? Ahora, ¿es el hombre una máquina? ¿Eres tú una máquina? ¿Solo naciste para producir? Piénsalo. ¿Eres una cafetera? Claramente esto trajo problemas y estos problemas derivaron en conflictos internos en las organizaciones porque era normal que los individuos se sintieran sobreexplotados y fue lo que permitió que posteriormente, cuando nos diéramos cuenta de la locura que estaba ocurriendo, naciera la escuela de las relaciones humanas, que es la segunda escuela luego de la escuela tradicional de la administración, que venía a ser la antítesis de la escuela tradicional, venía a negar lo que la escuela tradicional decía y formaban entonces una guerra, un conflicto, se peleaban. El problema es que ellos también estaban cometiendo el mismo error. Sin saberlo, los que estaban del lado de la teoría de las relaciones humanas, psicólogos y sociólogos para ese entonces, también estaban cayendo en el error de considerar
al hombre como un ser unidimensional. Y tú me preguntarás, ¿por qué? La productividad es una dimensión, la dimensión de la escuela tradicional. Bueno, la escuela de las relaciones humanas también se movía en una dimensión, solamente que no en la misma de la escuela tradicional, se movía en la dimensión de las interacciones humanas, pero no se salía de ahí. Porque sí, ya lo otro presentaba un problema. Claramente tratar a las personas como máquinas es un problema, pero por lo menos eran productivos. Era verdad lo de que funcionaba. Eran eficientes, eran productivos. No se cimenta toda una forma de trabajar y todo un pensamiento alrededor de la productividad si este no tuviera al menos un rédito económico. De que funcionaba, funcionaba. Tienen que venir los de la escuela estructuralista, 1950, 1960, a decir, no, no, las cosas no son así, no nos podemos mover en una sola dimensión, tenemos que movernos al menos en dos dimensiones. Y para poder movernos en dos dimensiones necesitamos ver toda la estructura. Hay que tener en cuenta algo. Comenzamos a ver al hombre no como un ser unidimensional, sino como un ser primero bidimensional, luego tridimensional y posteriormente como un ser multidimensional. Tenemos un montón de factores alrededor de nosotros que impactan nuestro comportamiento y por ende también influye en nuestra productividad, en la forma en que las organizaciones funcionan y en líneas generales en por qué tú eres como eres. Pero existe una corriente que lo que busca es negarla y regresar a la unidimensionalidad. ¿Cuánta gente has visto a tu alrededor? Listo, esa es la pregunta. ¿Cuánta gente has visto a tu alrededor obsesionada con producir? Solo producir. ¿Cómo ser más productivo? ¿Cómo tener más productividad? ¿Cómo producir más? ¿Cómo producir mejor? ¿Cómo producir sobre la producción? ¿Cómo producir al cuadrado? ¿Cómo producir mientras produces? Acuéstate a dormir, lee un libro, no sé, busca despejar un momento la mente y darte cuenta de que es algo paradójico. Normalmente la gente que busca cómo producir más ya produce bastante. Es un poco paradójico, lo sé, pero es que la gente que produce muy poco o no produce por pereza o porque simplemente no tiene las herramientas o porque no quiere, esa gente no está preocupada por producir más. Y ellos son los que deberían ver estos contenidos. Es como la autoayuda. Como alguien que necesita ayuda se puede ayudar a sí mismo, no tiene sentido. Pero aún así, mucha gente consume autoayuda. Y luego nos preguntamos por qué vienen los problemas de ansiedad que pueden derivar en depresión, el síndrome de burnout, el me siento cansado, el no siento que mi vida tenga un sentido. No eres una persona unidimensional. Sí, aprende sobre cómo rendir mejor tu tiempo. Sí, aprende sobre cómo ser un poco más productivo y aprovechar mejor los recursos que tienes. Claro que es importante porque estamos entrampados en esta carrera de ratones por la que la productividad es lo único que importa, pero piensa por un momento que no está mal que un día hagas algo que no sea productivo y no te sientas culpable, por favor.